Dice la palabra de Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente para poder recibirla, Señor. Hoy creemos que este mensaje será una buena semilla. Será sembrado, Señor, en nuestro corazón como tierra fértil, Señor, como buena tierra para que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Tome su lugar, por favor. Continuamos con nuestra serie hablando sobre el reinicio, como Dios, ¿verdad?, ha prometido y va a traer un reinicio a nuestra vida. Pero como hemos dicho, el reinicio, el cambio en nuestra vida debe de ser intencional. ¿Cuántos decimos amén a eso? De igual manera, dice aquí la palabra de Dios, se purifica a sí mismo. Vamos a hablar hoy sobre reiniciando la pureza en nuestra vida. Diga conmigo, reiniciando la pureza. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, híjole, creo que yo de puro no tengo nada? Creo que no soy muy puro. Si usted conociera, pastor, los pensamientos que a veces tengo. Si usted conociera a veces los deseos que tengo. Si usted conociera cómo se me van los ojos cuando pasan las mujeres, pastor. Usted conociera un montón de cosas incorrectas que hago. Entonces, como que a veces no hay mucha pureza y nadie busca la pureza. La pureza es algo que es raro, ¿verdad? Que alguien diga, Señor, hoy vengo a orar y voy a ayunar por ser más puro. Todo mundo ayuna por dinero, todo mundo ayuna por trabajo, pero ¿quién ayuna por pureza? ¿Quién ayuna por tener más fe? Cuando la palabra de Dios dice, tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, usted sabe cuáles son las cosas sucias en su mente. Por eso es que la palabra de Dios dice, no le vamos a dejar la purificación a otro, porque entonces tendrías que decirle a otro, ¿cuál es tu suciedad? Pero dice la Biblia, cada uno, diga conmigo, cada uno, purifíquese así. Y el verso dice, así como Dios, así como Él es puro. Entonces tenemos nosotros que regresar a un estado de libertad de todo pecado y de toda inmundicia. Tenemos que regresar a ese estado. La pureza, el ser puro, ¿verdad? Siempre le digo y comparo esto con la leche. Yo no sé si alguno de ustedes tomó leche, ¿verdad? De los señores que antes vendían leche, que andaban en caballos por las calles. Lo traían en unos botes así grandes de aluminio. Y esa era leche, pero así pura, ¿verdad? Ahorita usted toma y es agua pintada, ¿verdad? De blanco. No sabe uno si está tomando horchata con sabor a leche o qué es lo que está tomando uno ahí. Y regresar a la pureza, tener pureza en nuestra vida, es que tú regreses a tu estado original. ¿Cuántos de ustedes creen, verdad, que Dios nos creó sin pecado, en libertad? Pero dice la Biblia que nosotros a una nos fuimos apartando del Señor y fuimos empezando a darle lugar al pecado en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos tomar la decisión de regresar a la pureza. Amén. Entonces todos nos hemos cansado de la inmundicia del pecado, nos sentimos a veces muy sucios, muy mal delante de Dios, nos sentimos, ¿verdad?, que quisiéramos ser libres del pecado, de la inmundicia, pero no existe un botón mágico para poder venir y hacernos libres de repente. Es un proceso, diga conmigo, proceso de purificación en el que tú tienes que entrar. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy a la luz de la Escritura. Cómo el Señor nos invita en su palabra, poder creer, confiar en Él y Él nos va a dar pureza. Amén. Nuestra esperanza es ser salvos en Cristo. Dice ahí, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, se debe de purificar. Todo aquel que cree en Cristo se debe de purificar. Hay cristianos, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que dicen, bueno, pues vamos a juntarnos. Son cristianos, tienen a Cristo en su corazón, les sirven al Señor, ¿verdad? Han hecho cosas para el Señor, han creído en Cristo. Y aún así tienen a Cristo como su esperanza, pero viven como si Jesús no fuera su esperanza. Y no se purifican. Y no dicen, bueno, pues ahí vamos a ir viendo luego, pues ahí Dios entiende. No, Dios no entiende, Dios espera que yo le obedezca. Decimos amén a eso. Entonces Dios no está diciendo, bueno, está bien, pobrecito mi hijo, mi hija, el clima está muy feo en Pinotepa, por eso se le va a permitir pecar el día de hoy. Tiene muchos problemas, está bien. Se siente muy solo, se siente muy sola, está bien que se busque una mujer que ni cristiana sea, que ni se casen, que tengan relaciones fuera de matrimonio, pero está bien, porque él tiene tantos problemas que le vamos a valer eso. No, Dios no entiende eso.
Amén. A veces nosotros decimos, es que quisiera que todos me entendieran. Dios está diciendo y está esperando que nosotros le podamos obedecer. La palabra de Dios dice ahí en Salmo 51:10, acompáñenme ahí en su Biblia: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La pureza espiritual es mucho, pero mucho mayor que la pureza física. Nos gusta ser limpios, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, no a todos, ¿verdad? Hay unos que llevan hasta 2-3 días sin bañarse y lo cubren con perfume, ¿verdad? Y dice, perfume ahí, calidad. Usted se acerca a ellos y a 3 cuadras les huele el olor a suavitel. Huelen a puro suavitel, ¿verdad? La ropa está limpia, pero ellos abajo de la ropa no. Entonces, la pureza espiritual es mucho mayor que la pureza física. Si tú eres una persona que le gustan las cosas puras en lo físico, las cosas limpias, también te debe de gustar las cosas, ¿verdad?, puras y limpias en lo espiritual. No es posible que le des más valor a la pureza de las cosas físicas que a las cosas espirituales, no. ¿Quién de ustedes les gusta vivir en medio de la basura? No sé si le ha pasado que el carro de la basura no pasa y usted tiene basura ahí acumulada y empieza eso a oler mal. O se le echa a perder alguna olla con comida y eso empieza a oler mal. Empieza a haber algo incómodo en ti, ¿verdad? No quieres ni sentarte a comer por ese mal olor. Entonces, si tú eres una persona que busca la limpieza física, no puedes sentarte a comer de lo de Dios, de la palabra de Él, cuando sabes que adentro de ti huele a pecado. Ya se te echó a perder el pecado, hueles mal. No podemos permitirnos pequeñas manchas en lo espiritual pensando que porque es un poquito no pasa nada. Jesús dijo que un poco de masa, un poco de levadura era suficiente para dañar una gran cantidad de masa. Un poco, ¿verdad?, de pecado es suficiente para dañar tu vida espiritual. Imagínense que yo tengo 4 litros de su bebida favorita y a todos se les apareció una coca ahí en la mente, ¿verdad? Yo tengo 4 litros de su bebida favorita y solo agarro una gota de agua del inodoro y echo esa gota en sus 4 litros de Coca-Cola. ¿Usted se la va a tomar? ¿Sí o no? Pero ¿por qué son tan quisquillosos si solo es una gotita? ¿Sí me entiende el punto? Porque a veces decimos, yo tengo 4 horas de oración, estuve leyendo la Biblia un montón de rato. Ay, solo por una mentirita que dije, ya por eso. Ay, qué exagerado que es ese pastor. Amén. ¿Sí está conmigo o no? Entonces es importante que entendamos que la pureza espiritual es mucho, mucho más importante que la pureza física. Es bueno y muy correcto ser limpios en lo físico. Amén. Pero también es muy bueno y muy correcto ser limpio en lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 6 verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Glorifica a Dios, porque dice la Biblia, tu cuerpo, tu espíritu es de Él. Entonces glorificar a Dios tiene que ver, ¿verdad?, con que limpies tu vida espiritual, con que tú limpies tu cuerpo, limpies tu espíritu. ¿Cómo te presentas tú todos los domingos delante de Dios? Hay hermanos, mire, todo el culto comienza con un tiempo de oración. Usted debe de venir a orar, pero viene a veces a las carreras, a veces viene hasta peleando con alguien ahí por la calle. Quítate tú, que no ves que voy para la iglesia, que te valga que soy cristiano. Amén. Entonces es importante cómo vienes a la iglesia. Yo le he dicho a usted que usted debe de cambiar esa mentalidad religiosa, decir, vengo a la iglesia a cargar pilas. No venga así. ¿Sabe qué? Usted solito se está quemando, está diciendo que de lunes a sábado se la pasó siendo usted un sinvergüenza en su casa. Vengo el domingo a cargar pilas. No venga eso. Venga a alabar y adorar a Dios, porque eso significa la palabra culto. Alabar y adorar a Dios. Entonces usted tiene que venir a buscar de Dios.
Y dice la palabra de Dios acá, purifica, glorifica a Dios en tu cuerpo y glorifica a Dios en tu espíritu. Glorificar a Dios no es pararse aquí y ser el más que grita, el más que canta o el más que danza. Amén. Es tu vida espiritual, tu vida física, ¿cómo está? Porque usted puede ser una persona que dice, yo creo en la palabra de Dios. Yo hasta le comparto a mi familia, le comparto a mis vecinos. Amén. Pero tu cuerpo, tu físico, pastor, mire, así yo me compro las carnes, pero con gordo, así con grasa, pastor. Así, calidad, el montonal de grasa. Y después cuando tienes problemas en el corazón por mucho colesterol, dices, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Hay gente, yo sé que aquí no hay ninguna de esas, que se levantan y desayunan con Coca-Cola. Ni han comido nada todavía y ya están sobre una coca. Y después cuando tienen problemas de salud por eso, no cuidaste tu cuerpo, ¿verdad? Ahora dices, Señor, ¿por qué te olvidas de mí? ¿Por qué, Señor, esto? Hay muchas personas que tienen enfermedades porque se las provocaron por no glorificar a Dios con su cuerpo. Entonces es importante que haya en ti el buscar una pureza espiritual. Amén. La pureza espiritual no depende de la física. No porque tú seas limpio en lo físico, significa que tienes un espíritu limpio. ¿Sí me entendió eso? La pureza espiritual no depende de la física. Entonces no importa, ¿verdad?, cuánto limpies tu cuerpo, eso es muy aparte de limpiar también tu espíritu. Entonces vamos a ver cómo un pecado se vuelve en inmundicia. Porque a veces decimos, Señor, perdóname por esta inmundicia. O hay muchos que no saben que su pecado ya es una inmundicia, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos muestra en Marcos capítulo 7, verso 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos, ¿cómo? Con manos inmundas. Esto es, ¿todos juntos? Esto es, entonces un pecado ensucia tu vida. Si tú no te lavas de ese pecado, eso se te vuelve una inmundicia. Por eso decíamos la semana pasada, vienes el domingo a pedir perdón por una mentira, regresas el siguiente domingo a pedir perdón por la misma mentira, regresas el siguiente domingo a pedir perdón por la misma mentira. Si tú no te lavas, ya te pediste perdón al Señor, si te arrepientes de todo corazón y lo haces de todo corazón, te aseguro, porque así lo dice la palabra de Dios, que Él te perdona. Pero lávate. Es como el niño, ¿verdad?, que se ensucia, se revuelca todo, ¿verdad? Y usted llora, usted le va a pegar y llorando, ¿verdad? Dice, no me pegues, te prometo que no me vuelvo a revolcar. Porque ya le pidió perdón, usted lo deja así, lo va a dejar así sucio, ¿verdad? Que ahora, ¿qué es lo que viene? Un baño, viene que se lave. Entonces dice la palabra de Dios aquí, ustedes se acercan con manos sucias, con manos inmundas. Esto es, no lavarse. Entonces cuando tú le pides perdón al Señor, el Señor te perdona, pero ahora te tienes que ir a lavar. Entonces es importante que podamos saber cómo un pecado se nos convierte en algo inmundo. Cuando no nos lavamos de él, cuando no nos lavamos del pecado, cuando no hay arrepentimiento genuino en tu corazón. Lo decíamos hace un momento en la Santa Cena. El arrepentimiento es el agua de Dios que nos lava de todo pecado. Sin arrepentimiento no hay, dice la palabra, perdón de pecado, no hay remisión, no somos lavados, no somos purificados. Hay gente que nosotros decimos, pero si yo vi que pasó aquí al frente a orar y a recibir a Jesús y le pidió perdón de sus pecados, ¿por qué el lunes o el miércoles lo volví a ver allá tomando? Lo volví a ver en una situación de pecado, porque su arrepentimiento no fue de corazón. Mire, yo veo gente que pasa, se arrepiente y se entregan a Cristo de una manera tan absoluta, tan total, que en meses su vida demuestra un cambio. En poco tiempo su vida cambia completamente. Dejan los vicios, dejan el pecado, dejan un montón de cosas, se empiezan a ordenar. Hay gente que hasta anhela, ese cambio es tan real, es tan genuino, que hasta dicen, ¿cuándo hay bautizo? Yo me quiero bautizar. Yo quiero poner bien mi vida con Dios. Todo eso es fruto de que su vida hay un genuino arrepentimiento. Y a veces cuando tenemos muchos años de ser cristianos, pensamos que el arrepentimiento es automático. Ya le pedí perdón a Dios, ya yo creo que con eso ya estuvo.
Y en tu corazón sabes que no hay arrepentimiento genuino. ¿Cómo nos vamos a lavar de los pecados que cometemos? A través del arrepentimiento. Amén. Ellos tampoco se estaban lavados y estaban señalando el pecado de los demás. Si usted conoce y continúa la historia, Jesús le habla y le dice, ¿verdad? No es tan importante lavarse las manos, sino es más importante la limpieza del corazón, lo que está por dentro. Que esté limpio lo que está por dentro, que esté limpio tu espíritu. A lo mejor usted dice, bueno, yo no me junto mucho a este hermanito, porque ese hermanito, esa hermanita huele medio sospechoso. Huele bien feo. Y yo así huelo a perfume caro. Puedes oler aquí a perfume caro, pero a lo mejor ahí en el cielo tu olor es más repugnante a pecado que el que es hermano que huele feo aquí. ¿Sí me explico? No le estoy diciendo que el próximo domingo se vengan todos oliendo horrible, por favor, acá en la iglesia. Entonces es importante la purificación espiritual. ¿Decimos amén todavía? Colosenses capítulo 1, verso 17. ¿Sabe qué era lo que le decía Jesús a los fariseos en este punto? Ustedes tienen los labios cerca de la palabra de Dios. Ustedes conocen la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de Él. Tienen cerca los labios de la palabra, pero el corazón lejos de Dios. No seamos así. Amén, iglesia. Acércate a Dios, a su palabra, acércate a Dios, y también acérquese a su palabra. No solo se acerque a la palabra. Yo conozco muchos cristianos que se saben la Biblia muy bien y no la usan para predicar, la usan para atacar a otros cristianos. La usan para señalar a otros. La usan para creerse, no sé por qué razón, creerse superior a los demás. Hay cristianos que creen que por saber la Biblia y por ir a una iglesia, ¿verdad? Y dicen, yo ya estoy salvo, y se creen superior a los demás, ¿verdad? Y hasta los tratan así de una manera incorrecta. Dicen esos pecadores incircuncisos, hijos de Satanás. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, usar la palabra de Dios. No podemos usar las cosas que Dios nos da para bendecir. No las podemos usar para maldecir a otro. Entonces si tus labios están cerca de la palabra de Dios, también que lo esté tu corazón. Porque puedes tener mucha palabra en los labios, pero puedes tener un corazón muy religioso, muy legalista, y que en vez de bendecir daña a los demás. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Diga conmigo, antes de todas las cosas. No, pero convencido, antes de todas las cosas. Entonces póngame atención. ¿Qué es antes de mi matrimonio? Jesús. No pongas primero a tu matrimonio y después a Jesús. ¿Qué es antes de tu trabajo? Jesús. ¿Qué es antes de tu dinero? Jesús. ¿Qué es antes de todas las cosas? Jesús. Entonces hay gente que dice, para estar bien con el jefe en el trabajo, le voy a decir una mentira, voy a permitirle un fraude, un engaño, lo que usted quiera. Entonces honra a Dios primero, antes que todas las cosas. Ponlo a Él primero. Él es antes que todas las cosas. Pastor, es que tengo una necesidad, así me siento como que muy triste, como que muy solo, muy sola, y hasta le andas diciendo que sea gente de la cual ni estás enamorado ni enamorada. Usted debe de poner al Señor en primer lugar antes que todas las cosas. Dice el verso, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿dónde van a sostenerse? ¿Dónde van a tener vida? En Cristo. Todo lo que tú comienzas sin Cristo está muy cerca, muy probable de que se venga abajo. Aunque te haga pasar un momento rato, un momento feliz. ¿Sabe cuánta gente estuvo en una iglesia sirviendo al Señor y pensaron que lo mejor era dejar de servir al Señor, dejar de venir a la iglesia e irse a vivir en pecado? Y usted piensa, porque a veces, mire, a veces me decía una hermana, ¿verdad? Es que yo me siento mal porque veo que esta hermana que antes estaba en la iglesia, que servía conmigo, ya no está, se fue a vivir con un hombre, ya tienen hasta hijos, y yo pienso que son felices. Le digo, ¿por qué piensa que son felices? Porque siempre los veo sonriendo en las fotos del Face. Mire, en las fotos del Face hasta el más horrible es guapo. Hay un montón de filtros ahí. Yo siempre les decía, ¿verdad? No le ponga filtro a su foto. Lo vemos en el Face ahí calidad, luego lo conocemos en persona y nos espantamos. ¿Sí me explico? Esa es una falsedad. Nada puede tener una plenitud, nada puede tener un gozo completo fuera de Cristo. Me motivan sus amenes. Yo pensé que aquí todos iban a gritar amén.
Entonces tenemos que entender muy bien cuáles son nuestras prioridades y nunca andar agradando más a las personas y desagradar a Dios. Es preferible agradar a Dios. Mucho, ¿verdad?, se fracasa en la vida por andar agradando a todos antes que a Dios. Muchas personas fracasan en su vida. Hay muchas personas que fracasan en su ministerio por agradar más a los demás antes que a Dios. Por querer tener una apariencia en los demás, delante de los demás, perdón. Entonces usted honre a Dios, agrade a Dios. Esa es una manera de que te purifiques, de que te limpies. Amén, iglesia. Entonces todo, diga conmigo todo lo que tú anhelas está en Cristo. Él es antes que todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes saben ese muy conocido verso, verdad? Busca primeramente a Dios y todas las cosas te serán. Todos se lo saben, pero casi nadie vive ese verso. Todo el mundo anda corriendo atrás de las añadiduras. ¿Y a Dios cuándo lo vas a buscar? A Dios lo busco el domingo, pastor. Llego tarde y me duermo en la predicación. La mejor manera de evitar la tentación, que la tentación gane terreno en tu mente, es evitándola. Dale primer lugar a Cristo. Él es antes que todas las cosas, antes que todo lo que tú anhelas, antes que todo lo que tú necesitas. Amén. No te adelantes a los tiempos de Dios. A nadie nunca le ha funcionado adelantarse a los tiempos de Dios. La palabra de Dios es clara y dice que todo tiene su tiempo y su hora. Hay jovencitos de 14 años viviendo 3 etapas o 4 etapas juntas. Están estudiando, están rejuntados o en fornicación y tienen hijos. La etapa de estudio, la etapa de esposo y la etapa de mamá a la misma vez. ¿Por qué? Porque decidieron, ¿verdad?, pues hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios y no darle lugar a Dios. Es muy bueno y es maravilloso vivir las cosas en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a evitar eso? Pues huyendo de las tentaciones. Hay amistades, diga conmigo amistades. Hay amistades que van a corromper tu vida. Dice la palabra de Dios, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces hay mucha gente que desde pequeño tuvo la costumbre de ir a una iglesia y dejó de ir por las malas amistades. Hay niños, niñas que desde pequeños oraban y ya ni oran antes de dormir, ¿verdad? Hay muchos que desde pequeños leían su Biblia, ya ni Biblia tienen. Andan el último celular a la moda, eso sí, calidad, pero no quieren gastar 300 o 500 pesos en una Biblia. 500 pesos una Biblia. No, hombre, mejor llego a la iglesia, digo que soy nuevo y que me regalen una. Entonces 500 pesos, ¿no? Y cuando usted, ¿verdad?, los ve trabajando, ¿y tu dinero en qué lo gasta? Lo estoy juntando porque me voy a comprar un celular de 10,000 pesos, ¿verdad? Como siempre le digo, hay adolescentes que no han trabajado ni un solo día en su vida y traen celulares de 5,000 pesos. Digo yo, ¿cómo le hacen? Amén. Entonces es importante que tú le puedas dar lugar a Dios. Las malas amistades te van a llevar a lugares muy incorrectos, de los cuales te puedes pasar toda una vida sufriendo y sin poder salir de ahí. Hay personas que empezaron a probar marihuana, a probar drogas, a probar sexo ilícito, a probar alcohol con las amistades. Los amigos ahora ellos están libres de todo eso y el que se quedó preso ahí fue el otro. Ha deshecho su vida, está en muchos problemas y todo inició por una mala amistad. Entonces es importante que nosotros podamos cuidar eso. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Diga conmigo, deseos engañosos. Todo deseo, todo placer en nuestra vida está diseñado para ser satisfacido en la voluntad de Dios. Pero fuera de ahí es engañoso. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. ¿Y en qué?
y santidad de la verdad. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nosotros, verdad, el gozar la pureza? Es que la pureza se puede gozar, porque a veces, verdad, es como yo le decía, y espero no ofender a nadie, verdad, pero en la iglesia donde yo iba de pequeño, ¿sabe qué era el hermano o la hermana más santa, verdad? Era una hermana con los cabellos todos descuidados, que no se maquillaba, con las axilas todas peludas. Decían, levante sus manos al Señor. Y las levantaba, casi salía una chita colgada ahí. Y usted se ríe, pero a eso le decían santidad antes. Y si usted quería vestir bien, o usted, verdad, entraba una persona bien vestida, bien perfumada, maquillada, con adornos, y decían, este es un hijo de Satanás, se nos vino a meter el mismito diablo a la iglesia. Y a eso le llamaban, verdad, que era incorrecto, y le llamaban santidad, todo lo contrario a eso. ¿Sí me explico? Eso no es la santidad verdadera. Déjeme ahí por favor el pasaje de verso 24 de Efesios. Esa no es la santidad verdadera. La santidad verdadera fue la que modeló Jesús. Jesús modelaba la santidad. ¿Sabe cómo? Los fariseos pensaban que si tú estabas al lado de un pecador, de una prostituta, de un leproso, ya perdías tu santidad. Ellos pensaban que eso era santidad. Y Jesús modeló una santidad verdadera, poder estar al lado de una persona así para ayudarla sin participar y sin contaminarse de eso. ¿Sí me explico? Entonces la santidad no es apartarse de la gente, la santidad es apartarse del pecado. La santidad es apartarse de lo inmundo. La santidad es apartarse de todo lo que desagrada y deshonra a Dios. Eso es la santidad. Entonces la santidad es interior, y cuando es en interior se convierte en verdadera. En el interior tú te quitas tu viejo hombre, que dice la Biblia está viciado de todas las cosas que a ti te gustan, que son pecado, y te revistes de un nuevo hombre, de acuerdo a la imagen de Dios. Santiago capítulo 4 versos 7 y 8. Le voy a dar 6 pasos. 6 pasos. ¿Cuántos pasos? 6 pasos para la purificación. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. 6 pasos para la purificación. Número 1, someterse a Dios. Buscar la santidad sin someterse a Dios es un chiste, es una broma. Eso no va a funcionar así. Voy a ser santo, pero a mi manera. Voy a ser santo, pero como yo pienso, como yo creo. Voy a santificarme para Dios. Pastor, pero eso de casarme con mi esposa, ¿para qué? Si ya hasta hijos tenemos. Nos da vergüenza. ¿Sí me explico? Entonces voy a ser santo, pero a mi forma, a mi manera. No, sométete a Dios. Dios, ¿verdad?, es el que nos va a ayudar a santificarnos. Hay que someternos primeramente a Él. Es mucha pérdida de tiempo, de esfuerzo, querer santificarse sin estar primero sometido a Dios. Si tú no te sometes a Dios, el segundo paso, déjenme ahí por favor el pasaje, el verso 7. Si tú no te sometes a Dios, no vas a poder resistir al diablo. Dice la palabra de Dios: y Jesús fue tomado por el Espíritu Santo y llevado ¿a dónde? Al desierto. Y ahí en el desierto se le apareció el enemigo y lo pudo resistir. Imagínense que Jesús hubiera dicho: yo ir al desierto, no. Que Él no se hubiera sometido a la voluntad de Dios y se hubiera quedado en su casa. El diablo no lo iba a ir a buscar al desierto, lo iba a buscar a su casa. Y es muy probable que no lo hubiera podido resistir. No sé si me entiende. Entonces a veces el Señor, ¿verdad? Hermanos, vamos a tener reunión de oración y usted se queda en su casa viendo televisión, metido en internet, y terminas en lugares pornográficos e incorrectos. ¿Pudiste resistir al diablo? No, porque estás haciendo las cosas sin someterte a Dios. ¿Sí me entiende? Entonces cuando yo voy a buscar la purificación para mi vida, lo primero que tengo que hacer es someterme a Dios, y automáticamente
voy a poder resistir al diablo. Segundo paso, se logra, ¿verdad? También teniendo la palabra de Dios. El diablo va a dudar de tus palabras, pero nunca va a dudar de la palabra de Dios. Nunca. Él no va a poder decir, eso no es cierto. Cuando tú le dices al diablo la palabra de Dios, él nunca te la va a contrarrestar. Si tú le dices al diablo, yo voy a poder hacerlo, yo voy a poder lograrlo, el diablo se empieza a burlar de ti y te recuerda tus pecados del pasado. Dice, ¿qué vas a poder lograr tú? Amén. Él va a dudar siempre de tu palabra, pero nunca va a dudar de la palabra de Dios. Cuando tú le declaras a él la palabra de Dios, huye en ese momento, porque él no puede dudar de eso. Amén. Número 3, acércate a Dios. Acercarse a Dios es consagrarse. Diga conmigo, consagrarse. Ten tiempos para consagrarte a Dios. Lee tu Biblia diario. Es importante que medites en la palabra de Dios. Ten tiempos de orar. Ten tiempos para adorar en tu casa. Enciérrate en tu habitación, pon un disco de adoración y ponte a adorar a Dios. O sin música, pero busca adorar a Dios. Eso es consagrarse para Dios. Amén. Hermano, ore. Es que viera que estoy tan ocupado que no tengo tiempo para orar. ¿Usted ve televisión? Sí, a veces. ¿Cuánto tiempo? Se la pasan horas pegado ahí. Amén. Hay gente que no puede estar sin ver cada 10 minutos su celular. Amén. Ya se puso más feo el mensaje, ¿verdad? Pastor, métase con todo menos con mi celular, por favor. Entonces es importante que usted pueda aprender a consagrarse a Dios. Acércate a Dios. Tenemos ahí el verso. No me quiten el verso, por favor. Dice, acercaos a Dios. ¿Y qué? ¿Dios te va a rechazar? ¿Sí o no? ¿Dios te va a rechazar? Acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. A veces venimos a la iglesia sin ganas de venir a la iglesia. Estamos orando, pero yo no quiero orar. Estamos alabando, pero yo no quiero alabar. Está el mensaje y no estoy sentado, estoy embarrado en la silla, durmiéndome. Así. Medio tengo los ojos abiertos para que el pastor no sospeche que estoy dormido. Entonces es importante que te acerques a Dios, pero acércate a Él, ¿verdad? A veces hay gente que dice, ¿y por qué siempre en la iglesia nos dicen que levanten las manos? Porque no las levantas. Porque en la iglesia nos dicen que dance, porque no danzas. Y porque tienes que empezar a buscar y acercarte a Dios. Amén. No todos, hay gente que no necesita uno empujarla para que busque a Dios. Ellos ya vienen con hambre de Dios. Y yo anhelo, deseo el domingo poder estar aquí, buscar de Dios. Entonces es importante que usted se acerque a Él. Número 4, limpiarse las manos. Dice ahí el verso, se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Cuántos de ustedes son pecadores? 2 nada más, y los demás son ángeles ya, o marcianos. Nada más esos 2 y yo somos los únicos pecadores aquí. Amén. Todos, no hay nadie que no peque. Todos, yo soy el primero. Entonces dice la Biblia, pecadores, límpiense las manos. Limpiémonos las manos. Amén. Esto significa suelta las malas obras, limpia tus manos de pecado, toma decisiones aunque sean difíciles para tu libertad. Tenemos nosotros que buscar, ¿verdad? Como le decía hace unas semanas que un hermano que le dijo a mi pastor, ¿verdad? Pastor, llevo 2 meses sin cometer ni un pecado. Pues ya acabas de cometer uno ahorita, mentiroso. ¿Sí me explico? Entonces nosotros no podemos venir, ¿verdad? Y decir, bueno, pues ahora estoy orando más que antes, estoy ayunando más que antes, seguro que no cometo pecados. No, algunas de cometer. Por eso dice en la Biblia, lávate las manos. Lávate las manos, amén. Ya te acercaste a Dios, estás aquí ahora en Dios, en la fuente de agua de vida, ahora lávate las manos. Señor, vengo a ti, pero sé que todavía me cuesta dejar este pecado.
Señor, ayúdame. Y aquí están mis manos. Señor, renuncio, desecho todo eso de mi vida. Amén. Lavémonos las manos. Número 5, purifica, dice ahí, limpiaos vuestras manos, ¿verdad? Y vosotros los de doble ánimo. ¿Dónde se tiene el doble ánimo? En el corazón. Purifica tu corazón. Un corazón sucio siempre va a tener doble ánimo. Una persona que tiene el corazón lleno de pecado, lleno de suciedad, de inmundicia, hoy quiere una cosa y mañana quiere todo lo contrario a eso. Amén. Hoy está llorando aquí diciendo, Señor, soy tuyo, y después está diciéndole allá un Juancho, una Juancha, purifica tu corazón. Tenemos que seguir estos pasos y se va a reiniciar nuestra vida en la pureza a Dios. Le voy a invitar por favor a que se ponga de pie y que se venga acá al frente por favor al altar. Véngase acá. Sí, Señor Jesús. Aquí estamos hoy necesitados de ser purificados por ti. ¿Sabe qué? La falta de pureza ha hecho fracasar a muchas personas en su vida. Hay personas que cayeron en un homosexualismo porque nunca hubo pureza en su vida sexual. Que cayeron en lesbianismo, que cayeron aún en prostitución, en vender su cuerpo, que cayeron en muchas cosas incorrectas. Porque nunca hubo pureza en su vida. Hay hombres, mujeres de Dios que no se purificaron para Él. ¿Cómo está hoy tu vida? No para juicio, sino para que hoy te presente delante de Dios. ¿Te cuesta obedecerlo? ¿Te cuesta someterte a Él? Conoces la voluntad de Dios, pero no la obedeces. Dices, ya sé que el Señor me dice en su palabra que debo de perdonar, pero no puedo perdonar a esa persona. No lo voy a perdonar porque me hizo mucho daño, me hizo mucho mal. Y te estás no queriendo someterte a Dios. Así no vas a poder. No vas a poder vivir una vida de purificación. No vas a poder vivir una vida de pureza. No te alejes del propósito de Dios, porque tu vida se esté llenando de puras inmundicias. A veces culpas a todos de lo que te pasa, pero ¿por qué nunca has volteado a ver a ti? ¿Por qué nunca has visto que tú no te quieres purificar? Tienes el suficiente conocimiento de Dios, no necesitas conocer más. Tienes bastante conocimiento de Dios para saber que tu vida necesita más purificación. Acércate a Él y dile, Señor, yo necesito ser purificado por ti. Dios no anda buscando hombres y mujeres perfectos que no tengan errores. Dios busca hombres que se lavan, que se limpian delante de Él. Que decimos, Señor, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy vuelvo a ti, hoy vengo a ti y te pido perdón, Señor, que tú perdones mi vida. Señor, ayúdanos. Y venga en esta hora, Señor, tu Espíritu a limpiar nuestra vida, a limpiar nuestro espíritu, a limpiar nuestra mente. ¿Tienes algún pecado en tu vida que entregarle al Señor? Este es el momento para que comiences a decirle, Señor, quiero someterme a ti. He estado sometido a este pecado pensando que no lo voy a poder dejar, que es más fuerte que mí, que lleva años manteniendo presa mi vida. Pero hoy en el nombre de Jesús renuncio, Señor, a todo pecado en mi vida. Hoy en el nombre de Jesús, y ahí comience a nombrar su pecado y por nombre declare lo que sale fuera de su vida. Ate toda obra del enemigo. Él prometió que si tú atabas algo, Él lo iba a respaldar. Él iba a respaldar esa atadura. Que si tú desatabas algo, Él lo iba a respaldar. Pero necesitas someterte primeramente a Él. Sométete a Él.
¿Cuántas veces no has querido someterte a Dios y por no estar haciendo la voluntad de Dios has estado en otros lugares que no deberías de haber estado ahí? Y le fallaste a Dios y caíste en una cárcel y no puedes salir, pero hoy el Señor te va a hacer libre. Hoy el Señor va a abrir esa cárcel. Hoy el Señor va a romper ataduras. Acércate a Él.